Bueno, bueno, gente. Como nosotros sabemos, tenemos varios personajes en Chaos Hero Nightmare que cumplen muchísimas funciones, pero saber cuáles personajes elegir o por cuáles personajes ir es algo indispensable, o por lo menos, si ya los tienes, saber en cuáles invertir para sacarles el máximo provecho. Y en esta ocasión te traigo una tier list que va a ser bastante controversial a muchas otras que nos hemos encontrado de promedio, pero sí quiero explicarles un par de cositas en el caso tal de que pues algo quede por fuera. Primero vamos a hablar un poquitico sobre la tier C. Como se dan cuenta, tenemos 4 personajes bien pesaditos que en esta situación pues sí tienen características positivas, pero al mismo tiempo son muy difíciles de armar o que no encajan por completo en composiciones específicas. No estoy diciendo que esta tier list te diga, uff, es que este personaje no sirve para nada, entonces no te lo recomiendo subir. No, te estoy diciendo que estos personajes requieren mayor inversión, mayor conocimiento del personaje y mayor suerte en el RNG para poder sacar los mazos perfectos. Y eso implica tener muchísima suerte porque tienen muchas posibilidades de builds o diferentes composiciones muy exigentes para que estos personajes rindan. Y bueno, retomando. El último, como ustedes ya saben, es Owen. Owen tiene una carta en especial que es lo único que lo hace ser un personaje útil, ¿cierto? Y sería Wind Charge, que lo que hace es simplemente añadir un golpe adicional directamente a una carta o algún ataque. ¿Listo? Entonces eso está muy bien, pero es un tanto complicado darle el uso correcto a este personaje. Se queda muy por detrás a comparación de otros, requiere defensa, requiere ataque, requiere muchos recursos de por medio, lo cual es un poco complicado de equipar, razón por la cual es uno de los personajes menos interesantes y menos versátiles de todo lo que es el juego. En penúltimo lugar tenemos a uno de los que ha estado brillando últimamente de forma magistral, y es nada más y nada menos que Selena. Selena es un personaje característicamente interesante, pero que se encarga de dos cosas. Uno, devolver directamente la barra de vulnerabilidad del objetivo. Dos, aplicar marcas constantemente, bufándose a sí misma y a los compañeros enfocados al grupo de pasión, lo cual puede llegar a ser un poco interesante y al mismo tiempo muy complicado porque, como sabemos, Pasión es uno de los que menos grupo de personajes tiene en estos momentos, razón por la cual este personaje se queda un poco corto, requiere mucha inversión y pues en estos casos si quieres sacarle el máximo provecho, jugarlo directamente con Serenial para devolver constantemente la barra de tolerancia o de resistencia o de tenacidad directamente del objetivo que nosotros tengamos enfrente, razón por la cual se encuentra en este sector. Después pasaríamos directamente por Amir, que con la salida de Narja, este personaje agarró un buen impulso, pero la cristalización y absolutamente todos los demás conceptos de este personaje no se aprovechan al 100%. Puede llegar a pegar bastante, pero requiere tiempo de juego y pues por ende es un poco complicado de jugar, que de hecho hace poco le agregaron su carta de 10 de afinidad y madre de mi vida que se ve satisfactoriamente interesante. Pero bueno, esto es para otra ocasión. Y el peor en estos momentos que tú puedes llegar a sacar 5 estrellas sin duda alguna es Orlea. Vaya pedazo de personaje tan complicado de jugar, por muchas razones. Y es que tiene 3 estilos de juego y tiene una forma de aplicación o de mezcla un tanto particular y es lo de retención. Retención le perjudica muchísimo el juego directamente a otros personajes que quieren ocupar mucho espacio en mano. Y tener que jugar a 3 estilos de composiciones gracias a la creación de cartas de Softie, Swifties y Sturdies es bastante complicado. Porque los Softies son de potenciación, pero es solamente en la primera carta de ataque utilizada en el turno. Los Swifties son cartas que potencian su daño máximo que este personaje puede hacer, pero no funcionan si no tienen tiempo en la mano. Y los Sturdies te curan un montón, pero a la hora del té no duramos tanto tiempo y la curación solamente es al finalizar el turno. Entonces se pierden muchos recursos. Claro, muchos dirán, pero puedes utilizar los Softies para potenciar todo el turno, los Swifties para de una vez potenciar o usar el daño y los Sturdies para tener escudo. Sí, o sea, entiendo eso, pero es mucho mejor conservarlos y almacenarlos para potenciar y darle la utilidad correspondiente a este personaje, razón por la cual tener 3 rutas de armado ya es muy sofocante para un personaje y pues es un poco complicado, tengo que aceptarlo, jugar con ella, razón por la cual se lleva este penúltimo lugar, o bueno, el último lugar de los
personajes 5 estrellas. Entonces, ya teniendo en cuenta eso, ahora sí vamos a empezar directamente con el grupo B, donde iniciaremos en esta ocasión con lo que es el señor Lucas. A pesar de ser un personaje que tiene una capacidad de daño y creación de balas constante, es un tanto complicado porque se juega como una especie de Renoa, pero un tanto particular, ya que se quema directamente su carta y no se guarda directamente en lo que es el mazo de descarte, ¿cierto? En el cementerio. Entonces es un tanto complicado, requiere su práctica y su masterización, pero es un personaje que no termina de lucirse del todo. Es muy bueno, tengo que aceptarlo, pero también es bastante complicado darle el uso correspondiente a este personaje. Tiene muchas variaciones de personajes, puede aplicar debilidad, puede aplicar ruptura rápida, puede hacer muchísimas cosas de por medio, pero también es muy dependiente del RNG gracias a que tiene muchas balas de por medio. Y esto puede también llegar a complicar su estilo de combate, principalmente porque todas las balas que se conservan en la mano van a ser un 50% del daño si se quedan al finalizar el turno, y pues no se aprovechan estos buffos pues obviamente al finalizar el turno, pues porque se acaba el turno, ¿no? Entonces pues por esa razón es un tanto complicado directamente jugar con Lucas. Entonces por esa razón lo dejo ahí. En siguiente instancia sería Beryl. Beryl tiene una combinación bastante potente y es que puede llegar a pegar bastantes tiros al finalizar el turno. Pero el problema con Beryl es que también tiene el de retención y al mismo tiempo puede ocupar mucho espacio en mano. Claro, muchos dirán, pero es que hay una forma de hacer de que Beryl no ocupe tanto espacio en mano y pueda llegar a pegar también bastante. Por supuesto que sí, soy consciente de eso. Pero recuerden que estamos buscando comodidad y adaptabilidad en diferentes composiciones. Razón por la cual en estos casos Beryl se vuelve bastante complicada y pues una de las más difíciles de jugar, que de hecho para los que no lo sepan es mi personaje 4 estrellas favorito, entonces la terminaré subiendo eventualmente para sacarle el máximo provecho. Después pasaríamos directamente por Chiron. Chiron es excelente, es un personaje muy útil, pero es tan jodidamente difícil de jugar que pues se complica directamente su ejecución en medio del juego. Y si es difícil de jugar es porque sus niveles de epifanía o la sección de farmeo de este personaje puede llegar a ser una de las cosas más frustrantes del juego. Entonces por esa razón se encuentra en este lugar. Y principalmente porque la carta de upgrade de acá no tiene iniciación en estas, lo cual automáticamente la vuelve una de las cartas más codependientes directamente de esta de acá, lo cual complica directamente su ruta de farmeo y hacer que sus futilities tengan una utilidad mayor en el campo. Nosotros no queremos curar con las futilities, entonces estas dos prácticamente quedan descartadas. Nosotros queremos hacer full daño y aportar un montón, pero sigo diciendo, uno, entre todo esto y de paso que no tenga iniciación es muy perjudicial, razón por la cual este personaje se encuentra aquí. Repito, no es malo, es uno de los personajes que más daño puede hacer en absolutamente todo el juego, pero a la hora del té, el nivel de dificultad lo manda directamente a este sector. Y fuera del nivel de dificultad tenemos a uno de los que posiblemente se vuelvan más útiles en el trayecto de este tiempo por la utilidad que puede llegar a brindar como tal, pero Magna en estos momentos se encuentra un poco floja, porque depende prácticamente al 100% de lo que son los contraataques para maximizar o darle utilidad a su daño. Pero no quiere decir que sea mala en estos momentos. La utilidad que da con sus escudos y la efectividad de protección que brinda esta cosa es completamente insana. Y más encima con Narya, con la potenciación directamente de su daño basado en la defensa, hace que los contraataques peguen bastante bonito, ya que no se conserva por un solo turno, sino por varios turnos. Razón por la cual está bastante bien. La única desventaja que tenemos en estos momentos es que los contraataques se aplican cuando está el efecto del turno enemigo. Y esto hace que se complique directamente la utilidad del personaje y por ende no se aprovecha al máximo. Es un personaje muy potente, muy contundente, que te puede llegar a proteger bastante, pero también tiene el mismo problema en estos momentos que Chiron. En estos casos, la carta de Elite de acá también solamente tiene iniciación con una carta que no potencia el 100% sus epifanías, ¿listo? Entonces por esa razón se queda un poco por fuera. Muchos dirían que esta es la mejor y sí, es la mejor, pero si se dan cuenta no tiene iniciación, lo cual hace que la cristalización se pierda y pues por ende no se aprovecha al máximo la regeneración de escudo constante que puede llegar a ejecutar este personaje. Razón por la cual en la siguiente tier, o más bien en el inicio del tier A, tenemos directamente a Maribel, que es uno de los personajes que potencia directamente su daño basado en el escudo que este tiene y por eso se queda en
este sector. Hay muchos personajes que otorgan escudo, hay muchos personajes que aprovechan directamente sus contraataques, pero este personaje es demasiado versátil y útil para hacer 4 estrellas, razón por la cual el personaje sin duda alguna se luce, pero es bastante codependiente también de los contraataques. Claro, muchos dirán, pero ¿por qué colocar a Maribel sobre en estos momentos lo que es Magna? Porque esta sí le da utilidad a los escudos, la otra solamente coloca los escudos, ¿cierto? Entonces, esta es una función adicional que tiene Maribel y por ende se encuentra en esta posición. Pasaríamos directamente por lo que es ahora sí la tier A potente, que pues aquí es donde están los personajes que más se lucen. Y aquí iniciamos con Renoa. De hecho, al principio, cuando estaba haciendo la tier list, había puesto a Chiron en este lugar en vez de Renoa, principalmente porque tienen el mismo problema en cuestiones de ejecución en medio del juego, que es a lo que voy. Las epifanías son bastante complicadas de hacer, pero la diferencia de nivel de juego de Renoa al de Chiron es una locura, porque no depende de una carta para que sus bullets hagan daño, ¿cierto? Entonces por esa razón está muy bien. Jugar directamente a este personaje es muy sencillo porque lo único que tienes que hacer es crear cartas. Si vas con Nia, haces que el personaje se vuelva una auténtica bestia, principalmente por el daño que puedes llegar a hacer al hacer un shuffle completo o directamente el descartar cartas constantemente, como lo puedes llegar a hacer con Nia, ¿cierto? Entonces por esa razón está muy bien. El mismo personaje se facilita muchísimo la creación de Dig Bullets y se potencia muchas cartas dependiendo la cantidad de bullets que se encuentren directamente, tanto en mano como en el cementerio como consumidas, ¿cierto? Lo cual está muy bien, pero el único problema de este personaje es que no es versátil. Depende mucho de una composición que te permita robar una carta específica para poderle dar una utilidad en medio del campo, porque ocurre lo mismo que con Serenil, que al crear muchas bullets en medio del cementerio, cuando se haga un shuffle, vas a estar robando bullets, ignorando directamente la cantidad de cartas que tú tengas en mano. Y te lo aseguro que puede llegar a ser muy estorboso, razón por la cual se encuentra en esta posición. Es un personaje espectacular, demasiado potente, uno de los daños más altos que puedes llegar a hacer en absolutamente todo el juego por la cantidad de balas insana que puedes llegar a hacer, pero eso sí, es un arma de doble filo por la cantidad de cartas que ella misma crea. Entonces requiere un poco de experiencia, razón por la cual se encuentra en esta posición. Después pasaríamos por Rin, que aún no le he hecho su guía súper completa, pero ya entiendo más o menos la mecánica del personaje. Es muy bonito, se facilita muchísimo el robo de sus cartas, se potencia a sí misma de una forma barbárica, no depende de absolutamente nadie para potenciar directamente sus daños, y de hecho si lo juegas con un personaje también de tipo vacío, automáticamente tienes un personaje que todo el rato tiene directamente sus potenciaciones activas. Entonces está muy bien, es un personaje exageradamente útil, pero el armar su mazo es una cosa un poco frustrante porque tiene muchas adaptaciones y muchas posibilidades de juego. Claro, puedes hacer ciertas repeticiones, ciertas runs constantes para sacarle el máximo provecho, pero a la hora del té lo que tú quieres es un personaje que se adapte con muchas rutas de armado, como lo pueden llegar a ser los personajes que se encuentran más arriba. Pero eso sí, el personaje es excelente, te aporta un montón de juego y la verdad es uno de los más entretenidos porque puede llegar a pegar daños exageradamente sorpresivos, principalmente por Dark, Mystic, Secret, Arc, Black Dance. Es una carta espectacular que puede llegar a ser una cantidad de daño bastante ridícula. Entonces sí, es un personaje muy bonito, pero un tricito complicado de jugar. Entonces échenle un ojo a Rin porque vale por completo la pena. Aquí me regañaron machín, pero durísimo. ¿Por qué? Porque Haru no se merece estar en tier A. Porque resulta y acontece que el personaje tiene mucho potencial para estar en tier S. Y la verdad es que sí y no. Porque también tiene complicaciones en su ruta armado. Principalmente en la sección de cartas del Anchor Shot. O sea, su propia carta principal. Donde hay muchas adaptaciones, hay muchas posibilidades de juego. Y dependiendo de lo que saques directamente de lo que es en esta situación el Anchor Pointer, vas a hacer que el Anchor Shot sea demasiado relevante y potente. Claro, Power Charge te va a ayudar directamente para hacer que el personaje tenga una posibilidad de juego un poco más óptima en cuestiones de daño en área, pero se especializa directamente en potencio, 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 Anchor Shot, hasta luego, siguiente ronda, y así constantemente. Es un personaje que puede llegar a pegar durísimo, terminar de ser, bueno, más bien en vez de terminar de ser, es más bien ser uno de los personajes, el personaje más bien más relevante de absolutamente todo el juego, razón por la cual puede llegar a ser muy contundente, razón por la cual se encuentra en esta tier, pero de todas formas es un personaje espectacular que tiene la capacidad de juego muy cómoda,
pero requieres un tricito de paciencia en las cuestiones del farmeo. Puede llegar en serio a pegar exageradamente fuerte, entonces razón por la cual está muy potente. Un dato adicional que no voy a comentar con otros personajes, y es que su propio compañero es excelente, que le facilita un montón el daño, pero es muy complicadita de usar también Asteria, entonces échenle un ojito a su compañero también porque puede llegar a ser muy útil, pero al mismo tiempo un poquitico pesada de utilizar, por si acaso. En esta ocasión, aquí dejo al último personaje 4 estrellas de daño. No porque sea malo, sino porque está excesivamente roto y en lo personal me causa aburrimiento. Y aquí sí es pura y física crítica si quieren que me echen agua encima. Pero Treza es el personaje más aburrido de todo el cochino juego. Casi llega a ser en él al mismo nivel que Treza, pero es que la combinación de Treza y Cassius me tiene harto, aburrido, porque todo el rato es esa combinación. El top 1 en daño, Treza Cassius. En todos los creadores de contenido, Treza Cassius. En cualquier página, vean todo el daño que hice con Treza Cassius. Vean literalmente la mejor combinación del juego, Treza Cassius. Yo ya estaba que me cortaba una, güey. Es que es muy aburrido la metodología. Sí, está muy potente. Puedes pegar agonía y de paso muchos espacios de por medio y potenciar muchísimo tus daños, principalmente cuando se trata de crear el mazo de triple cero. Espectacular, pero te quema, te consume más de una hora pegándole a un boss, güey. Una hora. Entonces, no. Definitivamente no. Es un personaje muy bonito, exageradamente roto para hacer 4 estrellas. Y la verdad está bastante bien. De paso te la regalan, lo cual es un plus bastante bonito. ¿Te puede llegar a servir? Por supuesto que sí. ¿Puede ser tier S? Por supuesto que sí. Pero en lo personal no me gusta su estilo de combate, no me gusta su estilo de juego. Razón por la cual muchos me van a criticar porque pues en estos casos sí dejé a Treza en este lugar por preferencia. Pero a la hora del té también necesitas un poquitico de atención directamente a su estilo de juego y hacer que sus detonaciones valgan la pena. Pero es que ¿qué detonaciones vas a hacer cuando literalmente todas las Shadow Daggers que tú creas en el trayecto del juego van a estar spameándose y spameándose y spameándose todo el tiempo para aburrirte directamente tu rutina y pues por ende hacer que el juego no sea orgánico, no se sienta cómodo? Entonces, sí, el personaje está muy roto, es perfectamente el tier S perfecto en cuestiones de 4 estrellas, pero lo dejé en tier A porque me cae gorda. Entonces, sí, es muy buena, es excelente, si la tienes y es el único personaje año que tienes, te lo aseguro que te va a hacer la vida exageradamente feliz, pero en lo personal no la pienso subir ni a palo. Pasaríamos por uno de los personajes más controversiales que aún está esperando su bufo, y es nada más y nada menos que Yuki. Yuki en estos momentos es uno de los personajes más potentes y versátiles, de hecho el más poderoso en esta situación de daño en área que existe actualmente. Es muy potente, es demasiado contundente, tiene rotaciones muy bonitas, se permite a sí misma tener robos constantes de cartas, lo cual es algo hermosísimo y es prácticamente un personaje que tampoco tiene costos en sus mazos, lo cual es bastante cómodo. Eso sí, lo único que necesitas en este personaje es tener esta carta con una epifanía bonita y hasta luego. Y esa carta con epifanía bonita puede llegar a ser prácticamente cualquiera de las presentes. Es muy cómodo de jugar, es un personaje espectacularmente potente, pero la razón por la cual se encuentra aquí es que carece en gran medida de daño individual. Y es que hay muchísimos bosses que se encuentran solos, razón por la cual pierde muchísimo potencial directamente este personaje y lo hace super ultra mega recontra re super dependiente de una carta que pegue directamente a un solo objetivo, que es esta de acá, ¿cierto? Pero el problema con esta carta es que tampoco tiene iniciación, razón por la cual tampoco es rentable directamente jugar con ella. Entonces es lo único que necesita este personaje, pero no lo tiene, razón por la cual se encuentra en este sector y puede llegar a ser uno de los personajes más complicados de jugarse cuando se encuentra en un objetivo solo target. Es excelente, te lo juro que va a ser un personaje que te va a hacer brillar muchísimo las composiciones, pero a la hora del té es bastante incómodo cuando está en solo target. Si hablamos de soportes potenciadores, vamos por el segundo mejor soporte potenciador del juego. De hecho, creo que está en el tercero, pero porque Orlea es demasiado complicada de jugar, y es Rey. Pero Rey es un tanto particular, porque potencia principalmente lo que son ataques de bajo coste. De coste 1, de coste 0 o
de coste 1 y 0 bajito o directamente de tipo Void, lo cual hace que sea exageradamente específica su ruta de armado. Es excelente, es uno de los personajes que más puede aportar de todo el juego, principalmente en su crecimiento de potencial, y que también nos otorga un poquito de curaciones, lo cual está bastante bien, pero su forma de brindar utilidad es demasiado específica, razón por la cual se encuentra en esta posición. Muy pocos personajes pueden llegar a darle la utilidad correspondiente a este personaje, pero aquellos que pueden hacen que sus mazos sean completamente desbalanceados y terminan haciendo muchísimo daño. Muchos me van a pelear por colocarla en esta posición, pero aparte de que es un personaje excelente, porque eso sí, no cabe duda de que es uno de los mejores personajes del juego, es un personaje que se adapta fácilmente a múltiples composiciones, siempre y cuando tengan cartas de coste 2 o superior. ¿Por qué? Porque eso es lo que hace que se active de forma instantánea lo que es la carta de Vulture Ejection, ya que el Celestial lo que permite es directamente lanzarse esta carta de forma automática cuando nosotros tenemos una carta de coste 2 o superior, sin necesidad de que cueste algo, razón por la cual se encuentra en esta posición. Requiere un farmeo específico para todas las Vulture Ejection específicas que este personaje requiere y pues por ende sacarle el máximo provecho. Y si sacas el rally con Celestial, te lo aseguro que también harás que tu juego sea exageradamente cómodo y sencillo. Pero eso sí, es un personaje que puede llegar a brillar solita, te lo juro, es un personaje que no tiene pierde y pues por ende le puedes sacar muchísima utilidad como tal. No es tan difícil de armar, es muy fácil de equipar y al mismo tiempo tiene muchísimas composiciones de por medio, porque prácticamente puede ir con todos los mazos que se encuentran en el juego y por ende brillar cómodamente. Es uno de los mejores personajes del juego sin duda alguna. Si la tienes, súbela porque te va a aportar un montón, y de hecho casi todos los personajes de tier A te los recomiendo subir, a excepción de Maribel si no tienes personajes que proporcionen escudos. Entonces ojo con eso. ¿Listo? Es posiblemente el mejor vanguardista que tiene el juego. Entonces, por esa razón, se encuentra en esa posición. Y pues por último, la cereza del pastel. En serio, me duele dejarlo en A, pero hay que tener en cuenta que Hugo solamente funciona con ataques en secuencia. Los personajes de daño en área no le aportan prácticamente nada. Y al depender al 100% de sus dingos, automáticamente se vuelve uno de los personajes más dependientes de uso de sus compañeros. Pero boom, tú puedes utilizar tus propias cartas para activar los dingos. Y eso es cierto, te puede llegar a servir muchísimo y puede llegar a ser muy potente y contundente. Pero a la hora del té, dependes también de que los otros compañeros consuman tus dingos, porque tendrías exceso de dingos y pues por ende pierdes potencial como tal. Se potencia a sí mismo según la cantidad de dingos que este personaje tenga y es bastante potente y versátil, pero a la hora del té es bastante dependiente de la cantidad de golpes correspondientes que puede llegar a tener un equipo. Funciona muy bien con múltiples composiciones, pero a la hora del té me duele dejarlo en tier A, pero se lo merece porque le falta ese pequeño plus, pero así es perfecto. Se los aseguro que si tuviese activas de daño en área, esta cosa estaría hiper desbalanceada. Entonces, por esa razón, se encuentra en esta posición. Y ahora pasamos por lo mejor de lo mejor. Por aquellos personajes que sí o sí tienes que subir porque te hacen el juego exageradamente cómodo y sencillo. Y empezamos nada más y nada menos que con Nia. Uno de los mejores personajes del juego en cuestiones de descarte, robos y de paso curaciones en medio de cada uno de tus turnos. Claro, las curaciones no son tan potentes y contundentes, pero la utilidad de poder seleccionar cartas, de descartar cartas y al mismo tiempo de tener este personaje su propio dañito base, se los aseguro que vuelven a Nia uno de los mejores soportes del juego. Bastante versátil, bastante contundente, que de hecho tienes que sacarle el máximo provecho si la tienes y le dedicas el tiempo como tal. Sin duda alguna te va a hacer sentir cómodo, te va a hacer sentir contento y al mismo tiempo te pone un poquitico de música de por medio. En serio, es un personaje muy bonito, muy agradable, que te va a facilitar la vida sin ningún tipo de inconvenientes. Obviamente en este lugar, si está Nia, tiene que estar por encima Cassius. Hablando de exactamente la misma condición, podría haber dejado a Cassius en tier A, pero sería más que mentiroso y sería más que injusto. Ya es suficiente injusticia por haber dejado a 3 en esa posición, pero es que Cassius sí se adapta a absolutamente todas las composiciones del juego. Robos específicos, misiones adicionales, de paso hay que tener en cuenta de que se adapta también a pegar solito, que tiene una de las acumulaciones de daño más insanas como tal, se adapta a Serenil, se adapta a Meilin, se adapta a absolutamente todos los personajes de coste cero y pues por ende se vuelve uno de los personajes más potentes y versátiles que se encuentran en el campo de batalla. Es
un monstruo total, un personaje que tampoco lo subiré porque me parece demasiado abusivo, pero a la hora del té, si tú lo tienes y lo has sacado con manifestación de Ego 6, te lo aseguro que va a hacer que tu juego sea exageradamente entretenido y le vas a sacar muchísima utilidad. Hay que tener en cuenta que sus misiones son ligeramente complicadas de entender, pero al mismo tiempo cuando lo logras entender vas a hacer que tu juego sea muy bonito, muy cómodo y que aproveches directamente todo el majestuoso poder de este personaje en medio de su kit de habilidades. Entonces, ojo con ese personaje que es una auténtica bestia. Y ya sé todo lo que el mundo me va a decir en estos momentos respecto a Luke. Y sí, digo que Luke es tier S, pero espérenme, les explico el por qué, por favor. Gracias. La explicación es muy sencilla. Es la misma chingadera que Sereniel, Mei Lin y Chizuru. ¿A qué es a lo que voy? Todos estos personajes tienen la capacidad de tener daños constantes con costos reducidos, ¿cierto? Pasa exactamente lo mismo en estos casos con Luke. La única diferencia es que esta creación de cartas es mucho más constante, es mucho más spameable y tiene exactamente la misma condición. Pero es que este personaje también tiene exactamente la misma condición que los personajes anteriormente mencionados. Y es gracias al Dance of Demon, donde esta carta también tiene una carta detonadora que acumula golpes. Entonces, por esa razón, está súper bien, le aporta un montón, hace que el personaje se vuelva cómodo y es el único en esta situación que aprovecha al 100% esto, que es por cada ataque que se encuentre en medio del campo. O sea que se puede adaptar a simplemente crear un poquito de cartas y jugarlo con Sereniel, jugarlo con Mei Lin, jugarlo con Chizuru y aprovechar directamente esta carta con esta posibilidad de juego. Es el sub DPS más versátil de todo el juego porque se adapta principalmente a cartas de ataque y si no, pues él mismo se hace su autodependencia de creación de cartas de tipo bullet, que son de coste cero y de paso que tienen funciones adicionales. Entonces es uno de los personajes más cómodos y bonitos dentro del juego. Su ruta de farmeo de potencial es un poco complicado porque requieres un porcentaje de probabilidad crítica alta, pero a la hora del té es menos de la que solicita en esta situación lo que es Serenial, entonces es más fácil de armar. La cuestión está en que sin manifestaciones de ego es uno de los mejores personajes del juego y que te puede llegar a servir muchísimo. Es divertido, es versátil, se adapta fácilmente y pues por ende funciona cómodamente en múltiples composiciones. Entonces sí, Luke es una bestia, es bastante bonito, pero no lo subas si no estás a nivel 60 porque te vas a martirizar si no tienes el 40% de probabilidad crítica. Entonces ahí te lo dejo, es un personaje en serio muy bonito y que de hecho actualmente la build de tipo orden que este personaje tiene le favorece muchísimo ya que pues es en secuencia de cartas de orden que se utilicen como tal. Entonces en serio, es una bestia y puede llegar a servir muchísimo. En secuencia entra Mei Lin, las mismas condiciones. Tenemos en estos casos un Strike que se spamea constantemente gracias al Unity of Card of Defense que nos permite crear strikes de coste cero o directamente mover cartas básicas de coste cero a la mano, lo cual automáticamente lo vuelve uno de los personajes más spameables de cartas básicas constantes y este personaje sí le saca el máximo potencial a su propio potencial. Entonces por esa razón está súper bien. La cuestión está, mi gente, en que este personaje también tiene un plus muy bonito y es esta carta. Lo que hace es que también puede añadir un golpe extra según la cantidad de cartas de pasión que nosotros utilicemos. Pero esto no implica si es cartas de pasión de ataque o cartas de pasión de skill o cartas de pasión de upgrade. No, esto no le importa, simplemente que sean cartas de pasión y automáticamente añade un golpe. Claro, la diferencia de daño de la carta anterior, que es en estos casos de Luke, a comparación en estos casos de Mei Lin, es una locura, pero de todas formas hay que tener en cuenta que mientras en la otra estás haciendo daño de por medio, en esta puedes estar haciendo daño de por medio o adquiriendo puntos sin necesidad de utilizar cartas ofensivas. Es un personaje muy potente, posiblemente el DPS a solo target más fuerte que hay en todo el juego, por detrás de Sereniel y Chizuru, pero sin duda alguna es uno de los más contundentes y puede llegar a ser uno de los más divertidos de jugar, sin contar de que ella misma se potencia directamente sus cartas básicas. Entonces sí, sin duda alguna es uno
de los personajes más divertidos y más versátiles en medio del campo y uno de los más fáciles de armar. Entonces nada, pasemos por el siguiente. Obviamente la reina de las reinas, obviamente tengo que colocarla en este punto, no porque la tenga manifestación de Go 6, sino porque también es bastante versátil. Tiene muchas posibilidades de juego y la verdad las dos son las más cómodas de jugar. Una que sería basado en la creación de Moonslash, lo cual es basado directamente en ataques básicos, y la otra que es directamente en potenciar, inflar y hacer que se detone un enemigo con una carta que es Shadow of the Moon Plus. Cuando nosotros llegamos a esto podemos hacer que gracias a Tsukuyomi se acumulen los golpes y pues por ende pegue entre 20, 30, 40, 50 infinitos golpes como tal directamente a un solo objetivo, lo cual eso es una locura y puede aportar un montón. La única desventaja o lo único que tienes que entender de este personaje es que Bone at Dusk es una de las cosas más complicadas que tienes que hacer porque impide en esta situación que tú recargues puntos de AP y esto puede hacer que el personaje se vuelva incómodo. Puedes jugarlo sin el Bound to Dust, pero le pierdes esta sinergia al personaje, pero de todas formas es bastante bonito jugarlo sin el Bound to Dusk. ¿Por qué? Porque puedes jugarlo sin Mika, puedes jugarlo, pues más bien, jugarlo con Mika, puedes hacer diferentes combinaciones eliminando simplemente una carta, lo cual está bastante bonito. Pero a la hora del té, lo que nosotros queremos es también disfrutar de retos dentro del juego, entonces por esa razón les recomiendo jugarlo con el Bound to Dusk, ¿cierto? Entonces está muy bien, es un personaje muy versátil, es un personaje que se adapta también a múltiples composiciones y gracias a los últimos personajes que han salido ha estado brillando últimamente más y cada vez se potencia más este personaje. Entonces sin duda alguna es exageradamente bonito, cómodo y agradable. Entonces súbanla porque vale muchísimo la pena. Y obviamente tenía que colocar a la mejor de las mejores DPS del juego que hay en el juego por el mamotreto de ataques que puedes llegar a tener de por medio sin intervención de otro personaje de por medio. Y es nada más y nada menos que Serenil. Sí, no hay sorpresa para nadie, simplemente es un personaje que tiene muchos homing laser L en medio del campo y de paso el Cobalt Light pega como si estuviésemos hablando de una carta potenciada y principalmente cuando viene con la epifanía de que cuando se rompe se pega otra vez o se activa una vez más, principalmente basado en el Weakness Attack, pues entonces haces que el personaje se vuelva una auténtica bestia y pues por ende termine pegando desmadre y medio. Entonces sí, es un personaje muy potente, se facilita muchísimo el mismo personaje, su propia build, porque el Shining Core tiene diferentes rutas de armado que le facilitan su estilo de juego. Entonces no hay pierde con este personaje, es uno de los mejores personajes del juego, es el único promocional que tenemos actualmente como tal, que toca esperar a que vuelva a salir para su rotación, para sacarle dupes, para potenciarla o simplemente poder sacarla, ¿cierto? Si no la sacaste, ahorra porque te lo aseguro que es uno de los mejores personajes del juego y sin duda alguna te va a facilitar todo. Todo, porque es que no importa qué tipo de debilidad tenga el objetivo, lo vas a romper, lo vas a hacer pacotilla, lo vas a hacer pedir perdón bajo tu ataque constante y se los aseguro que es uno de los personajes más fuertes y contundentes de todo el cochino juego, razón por la cual se encuentra en esta posición. Obviamente el mejor 4 estrellas del juego, el más versátil de todos, Mika encaja en absolutamente todas las composiciones y la única razón por la cual no se encuentra en el primer lugar es porque el primer lugar literalmente le robó el puesto, le facilita la vida, tiene mejores curaciones, tiene más daño de por medio, entonces por esa razón Mika se encuentra aquí. Es el mejor personaje del juego que permite tener recarga de punto de AP constante gracias a lo que puede llegar a ser la Tactical Analysis, porque este mismo se permite crear waves que por cada 3 waves tienes 1 de AP, entonces creaciones de wave, creaciones de AP, curaciones constantes, tiene uno de los mazos que permite la creación de AP más potentes de todo el cochino juego y pues por ende se adapta fácilmente a múltiples composiciones. Es hermoso sin duda alguna este personaje y te hará brillar sin duda alguna tus composiciones. Es un personaje que te regalan, es un personaje que puede subir fácilmente y pues puede adaptarse, repito, a cualquier composición del juego. Y como les mencioné, si quieren supongamos jugarlo con Chizuru, simplemente eliminan el Bound to Dusk y automáticamente pueden jugar con Mika. Entonces no se preocupen que sin duda alguna está bastante bien. Y aquí dejo los dos últimos puestos. En
obviamente este matrimonio hermosísimo. Uno que es Verónica y el segundo que es Narja. Verónica con el mazo de robos más insano de todo el cochino juego gracias a su reposo, que le permite robar cartas y no de ella, sino de otros combatientes. Entonces ella se permite constantemente robos constantes, seguir adquiriendo recursos y pues por ende facilitarle la vida a tus propios compañeros. Tener una de las mejores combinaciones de cartas únicas de todo el juego con el fin de potenciarse a sí misma sin estorbar a los compañeros me parece una de las cosas más hermosas de todo el juego. Verónica sin duda alguna es uno de los mejores personajes del juego, el mejor personaje en cuestión de utilidad de robo como tal, y a pesar de que no es carta selectiva como lo obtiene en estos momentos Cassius o como lo tiene en estos momentos Nia, sin duda alguna no necesitas más porque de todas formas roba cartas específicas de otros personajes. Entonces es muy bonito. Y supongamos, si robas cartas de skills, hasta te permites crear una balista adicional. Es hermoso, sin duda alguna. Es un personaje muy cómodo, muy agradable, que te facilitará por completo el juego. Y obviamente en la tier S, cuádruple S, que salió rotísima y que en estos momentos necesitas sí o sí en tu cuenta, es Narja. Narja es un soporte, DPS, reductor de puntos de AP, potenciador. Lo tiene todo, literalmente es una bestia. Entonces sí, sin duda alguna este personaje es perfecto. Ya prácticamente traje las guías super completas de todos los personajes, menos de Rin y de los personajes 4 estrellas. Pero se los aseguro, este personaje se adapta a todas las pinches composiciones del juego, menos a una, lo cual lo explica en su guía super completa, razón por la cual Hugo se encuentra en esa posición, pero sin duda alguna es una bestia, es un monstruo de personaje. Cada vez que juego con ella me sigo sorprendiendo más. Nunca había pasado Judas tan fácil, güey, nunca me hizo tan poquito daño esa cosa, y de paso aún así seguir teniendo puntos de voracidad, puntos de predación, y de paso Mealtime con coste cero todo el tiempo. Es una locura. Es un personaje que se adapta fácilmente y si no lo has sacado te lo recomiendo que lo saques porque aparte de tener dos tremendísimas razones para poder sacarla, tiene muchísima utilidad de por medio. Entonces, por esa razón está súper bien. Es un personaje que se adapta a todo. Es un personaje que puede hacer todo y de todas formas lo hace bien. Y de hecho, si mezclas a Verónica y a Narja en esta situación para sacar mazos perfectos en Caos, te lo aseguro que es la mejor combinación del juego. Porque tanto Narja como Verónica son los dos personajes soportes que tienen la posibilidad de, uno, hacer un daño decente. Entonces, entre ellas dos, perfectamente te pasas un caos solamente lanzando cartas de ellas dos, y no solo eso, sino que en sus cartas de epifanía tienen cartas repetidas únicas o que tienen epifanías únicas. ¿Qué es lo que significa? No se les puede sacar copia. Entonces, por ende, puedes hacer que tus propios personajes que están acompañándolas o que simplemente están de decoración en medio del campo porque quieres farmear su mazo, no tengan que hacer nada y pues por ende tenerlo todo. Entonces, literalmente tienes dos personajes que trabajan para toda tu cuenta y te facilitan absolutamente todo el juego. Entonces, sí, estos dos personajes, Verónica y Narja, si no las tienes, tienes que buscarlas sí o sí. Si estás haciendo rerun, saca alguna de estas dos en estos momentos porque es cuando más posibilidades tienes de tener una cuenta exageradamente sólida. Entonces, si vas a hacer rerun, saca Verónica y intenta sacar a Narja en su banner promocional y te lo aseguro, ya tienes una cuenta perfecta que se adapta fácilmente a cualquier composición y pues por ende te facilitará todas las rutas del caos que hay dentro del juego. Y eso sería prácticamente todo, mi gente. Espero hayan disfrutado este pedazo de guía. Díganme ustedes cuál personaje creen que debería ir más arriba o más abajo dependiendo mi tier list, porque esto es según basado mi experiencia. Entonces nada, les mando un abrazo gigantesco, un besote en las nuggets. Bye bye.